Antes de despedirnos, Bossi, ahora sí, se confirmó la muerte de Silvina Luna, lo hizo su abogado, su amigo, en representación en nombre de la familia. Fue una confirmación que dio Fernando Burlando, por eso ahora nos hacemos eco. Fue muy complejo el transcurrir de esta columna porque teníamos la información desde antes de arrancar y por razones de prudencia y por supuesto de humanidad, estábamos esperando justamente que apareciera la palabra autorizada. Silvina internada desde hacía más de 3 meses en el hospital italiano. Saben que, bueno, la patología de base era una hipercalcemia, producto de una intervención estética en sus glúteos, de la inclusión de un biopolímero, que es un derivado del petróleo, que es plástico, para decirlo de manera lisa y llana, que bueno, eso había migrado y le había generado esta hipercalcemia. Estaba en tratamiento de diálisis 3 veces por semana desde hacía un tiempo prolongado. Esto derivó en una internación en el hospital italiano, que fue su centro médico tratante durante toda la enfermedad. Una internación que fue pasando por distintos estadios, primero en una terapia intensiva, una intubación, después lograron desintubarla, también estaba luchando contra 2 bacterias, una de ellas muy compleja. En las últimas horas la habían vuelto a intubar porque no podía respirar por sus propios medios, agua en los pulmones. Había tenido COVID, ¿no? Había tenido COVID, sí. y en el último tiempo se le había detectado una nueva bacteria intrahospitalaria y la verdad es que su cuerpo no resistió semejante paliza, perdón por la expresión vulgar, pero ustedes saben lo que significa estar en una terapia intensiva tantos meses, sí, cómo te deteriora el estado general y lo que significa. 78 días en la internación, acompañada siempre por su hermano, por sus afectos más cercanos. Marina, sí. ¿Ella necesitaba un trasplante? Ella necesitaba un trasplante de riñón, lo que pasa es que no estaba en condiciones de soportar el proceso que implica un trasplante y la intervención quirúrgica, porque su cuerpo estaba muy debilitado y ya en el último tiempo con dificultades para respirar por sus propios medios, con estas bacterias que ustedes saben que someter a un paciente a una intervención de este tenor, bueno, requiere un cuadro clínico de óptimas condiciones y nunca te operarían con una infección dentro de tu organismo, entonces era condición sine qua non que pudieran luchar contra estas bacterias y bueno, el cuerpo no resistió estos días de internación y terminó, bueno, complejizándose el funcionamiento de varios de sus órganos, así que... De lo poco que trascendía también sí, se había dicho en algún momento que había descendido mucho de peso. Sí, ¿no? Sí, estaba muy debilitada, Sí. cuando estaba fuera de la intubación, haciendo rehabilitación kinesiológica, pero bueno, todo limitado por sus posibilidades, ¿no? Un cuerpo, como les decía, muy debilitado, no solo en peso, sino también en valores clínicos, ¿no? Un análisis clínico complejo después de tanto tiempo de internación. Y recordemos que el caso de Silvina Luna fue judicializado, sí, que junto con el de Gabriela Trenchi, Pamela Sosa y Steffi Zipolitakis fueron las mujeres valientes que consiguieron esta condena para Aníbal Lotoki, una condena que es para muchos insuficiente porque son 4 años de cárcel con 5 de inhabilitación. Por lesiones graves, nada más. Por lesiones graves. Nueva víctima, porque ya, ahora ya hay una, tiene, ¿no? Sí, Cristian Zárate es una víctima fatal comprobada y es un caso que está en curso en la justicia, que fue en tiempos de pandemia, su intervención, en ese caso en el de Cristian, una operación de liposucción, una dermolipectomía y bueno, un posoperatorio que se complicó. Y además en ese caso se falsearon historias clínicas, sí, fue un desastre todo lo que se hizo. 11 años después de la operación a Silvina Luna. Sí, nadie lo paró, nadie lo detuvo. Operando, después de hacerle eso a Trenchi, a Silvina, a Steffi, sí, a Pamela. Sí, siempre hablamos del caso operando. de Trenchi. Bueno, y Mariano Caprarola, fue operado por Lotoki, pese a que nunca lo denunció, pero termina muriendo en una situación bastante parecida a la de Silvina Luna. Con piedras en
en los riñones, ¿no? Y de hecho Mariano muere en una intervención laparoscópica para sacarle estas piedras, ¿no? Un hombre que había entrado al quirófano de Lotoki perfectamente sano. Así que la tristeza es enorme, la impotencia también. Lamentamos, primero, que esto haya ocurrido, segundo, que la justicia no haya estado nunca a la altura de las circunstancias, porque el fiscal que entendió en esta causa pidió que fuera concreta, efectiva, la inhabilitación de Lotoki. Sandra Braldes. Muy bien, me parece que vale la pena mencionarlo porque hizo las cosas bien el fiscal y en su momento la justicia dijo que la sentencia tenía que estar firme. Después, dado el estado de Silvina y la situación de Caprarola, bueno, se decidió hacer efectivamente vigente, hacer efectiva la imposibilidad de ejercer la medicina y llegó tarde la justicia, llegó tarde. Estas mujeres fueron muy valientes y además le pusieron el cuerpo a un proceso que te revictimiza, que es muy desgastante y donde sentís que terminás vos en el banquillo de los acusados, porque me decía gente que presenció el juicio a Lotoki que era indignante ver cómo Lotoki subestimaba el padecer de las víctimas, decía que ellas lo único que buscaban era fama, popularidad, visibilidad, contratos y negar la correlación entre la práctica médica, por llamarla de alguna manera, y las consecuencias. La justicia fue concluyente y categórica. Ellas padecen lo que padecen por la acción de Aníbal Lotoki. No hay dudas sobre que la sustancia colocada no era una sustancia permitida, no era la que decía ser, primero, no estaba permitida, segundo, y si hubiera sido la que él decía, no estaba permitida en esa zona, a esa profundidad y en esas cantidades, pero no era metacril, era un biopolímero, era un derivado del petróleo incompatible con la vida, y la verdad es que da mucha bronca y da mucha tristeza que siga habiendo víctimas de un hombre al que me resisto a llamar médico, que fue tan desaprensivo con la vida humana porque él sabía lo que les estaba poniendo, él sabía lo que estaba haciendo con ellas y la verdad es que es imperdonable que lo hayan dejado actuar con tamaña impunidad durante más de una década. Recuerdo una entrevista que se conoció hace poco donde ella comentaba que ella estaba en el exterior, creo que en España, en Ibiza, ¿te acordás de ese viaje que había hecho? Y se comunicaba con él por medio de mails, de mensajitos, diciéndole, mira, tengo mucho dolor, me está pasando esto. Y la respuesta era totalmente, ponete hielo. O sea, tomate un Ibupirac. Tomate algo, ponete hielo. No te sientes. Yo leí los mensajes que él le mandó, no los de Silvina, pero sí los de Gabriela Trenchi, que también estaba en un grito de dolor, con sangrado, con, digamos, la afectación de los nervios de las piernas por la situación clínica en la que estaba, y le decía, tomate un Ibupirac. Yo leí los mensajes, ¿no? Restando importancia, desconociendo la causalidad entre su práctica y las consecuencias, y también pensaba en algo, en todas esas víctimas potenciales, primero las no famosas que habrá o que no quisieron mediatizar sus casos, y segundo, en todas esas víctimas potenciales cuyos cuerpos son hoy una bomba de tiempo, que quizá hoy no tienen ningún padecer o tienen padeceres menores, pero vos te enterás de lo que le pasó a Silvina o de lo que le pasó a Mariano y decís, quizá es cuestión de tiempo que me pase a mí. ¿Y con qué derecho? ¿Con qué derecho? Y 4 años de prisión, 4 años. La verdad es que mi cariño a la familia, mi abrazo fuerte a su hermano, a Jimenita Capristo, a Gustavo Conti, a los incondicionales de Silvina, que me imagino cómo estarán. Sí, ya están tuiteando. Claro, y que ya a partir de que, bueno, diste acá la confirmación de lo que dijo Burlando, ya esto está en todos los portales, ya es completamente en todos lados, está impactando la noticia, que es tristísima.